Familia hermosa, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo con todo el corazón. En este momento me encuentro en un lugar muy bello, lleno de naturaleza y haciendo algo que hacemos todos los días, despertar. Y creo que uno de los regalos más grandes y de honrar la posibilidad de estar vivos, del gran regalo y bendición de estar vivos, es también despertar todos los días a la vida, pero también a la conciencia. Voy a compartirte para mí 3 conceptos muy importantes y los cuales me hacen despertar todos los días y me hacen despertar un poquito más, vibrando más alto en la conciencia. El primero de estos temas es el miedo. Parece ser que se ha popularizado esto de tratar de evitar el miedo. No, miedo a que no me pase esto en lo laboral, miedo a que no me pase esto en la pareja, miedo a que no me pase esto y mi soltería sea permanente, y miedo a que me alcance el dinero, y miedo a no ser lo suficiente para los demás que son importantes para mí, y miedos, y miedos, y miedos, y miedos. ¿Ok? Entonces, ese concepto te lo resumo desde el día 1 en que desperté en este mundo y tuve conciencia de que estaba en este mundo. Bueno, parece ser que ha sido el invitado que no invité, pero que ha estado todo el tiempo conmigo, ¿no? Eres chiquitita, eres chiquitito y vas al kinder. Miedo a la separación de mamá y de papá. Estás en un grupo de niñas y niños que no conoces. Miedo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Por qué? Porque es el miedo a lo desconocido. Bueno, ya pasan por ti para regresar a casa y será miedo porque no sabes cómo es el camino por primera vez de una actividad como ir a la escuela y regresar a casa. Y luego vas creciendo, para hacerlo corto, y vas pasando por diferentes etapas del desarrollo y vas llegando a la preadolescencia y miedos. Me está cambiando el cuerpo, no sé, me explican en la escuela que tiene que ver con las hormonas y me está pasando todo un cambio fisiológico, pero también psíquico y también emocional. Y es miedo, 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 porque es algo nuevo, ¿ok? Bueno, va aumentando y de pronto ves que algunos de esos cambios pues están siendo importantes, porque te abre posibilidades, ventanas, umbrales a nuevas experiencias que no tenías cuando eras niña o niño. Y entonces a lo mejor ya te estás poniendo más sensualona, más sensualón, y ves que puedes atraer, y además lo deseas, al otro género o a lo que a ti te gusta en la vida. Y dices, es que esa chica a mí me encanta, es que ese chico a mí me encanta. Y estos cambios que has tenido, que al principio fueron de gran temor para ti, porque era algo desconocido, porque parecía ser una confusión, no sabías qué nos estaba pasando, pero ahí está, ¿no? El compañero miedo nos sigue acompañando todo eso. Y bueno, ya estamos en una etapa no solamente de primaria o de una etapa de escolar mayor, como en México la secundaria y la preparatoria, y entonces empiezan a haber más actividades y practicas un deporte o te desarrollas en un área artística o te gusta más el campo y el senderismo o los deportes extremos, en fin. De lo que se trata aquí es de poner que no importa qué elegimos en la vida, familia hermosa, no importa qué elegimos, parece ser que viene pegado, así como si fuera un ticket, como si fuera una calcomanía, como si fuera un diurex, como si fuera un pegamento, el miedo. Y entonces ya nos dicen que pues ya vamos a ser adultos y que tenemos que escoger algo que nos guste mucho, porque de eso hasta te dicen, ¿no? Te vas a casar con lo que escojas profesionalmente. Y más vale que lo hagas bien, ¿no? Y entonces si tienes suerte y vas en la escuela a una cuestión de orientación vocacional, bueno, pues qué maravilla, y a veces no se puede. Pero bueno, resumo, en las diferentes etapas de la vida nos va acompañando Don Miedo, el señor Miedo. ¿Y qué creen? Esa es mi experiencia, pero me encantaría saber la tuya, porque soy un ser humano tal cual como todo mundo. Y llega un momento, más bien, en que el miedo nos tiene, pero tan acorralados, tan condicionados, tan asustados, ¿no? Que a veces podemos hasta entrar en crisis.
Pero ¿qué ocurre cuando el miedo se vuelve tan grande, tan intenso, tan profundo, tan amplio, tan fuerte, tan abarcativo en la vida de nosotros y no supimos cómo escapar de él? Toca algo que le llamamos en este mundo tocar fondo. Podemos tocar fondo en la salud, podemos tocar del estrés, podemos tocar fondo en una situación financiera, podemos tocar fondo en una situación amorosa, podemos tocar fondo en una situación global, existencial, como ciudadanos y ciudadanas del mundo. Y a eso es el peor de los miedos, que en alguna de nuestras áreas de vida, o en varias o en muchísimas, toquemos fondo. Y pongo un ejemplo porque no sé si te haya pasado, pero yo cuando voy en la calle y me encuentro a alguien que está en condición de calle, mucho más cuando es una niña, un niño, un anciano, pero de cualquier manera, sea una mujer o un hombre que están bajo un puente, están en una situación fuerte, o ves a los perritos que viven yendo de un lado al otro, a mí siempre me ha dado una impresión muy fuerte, no sé a ti. Y para mí es una de las expresiones más fuertes de a nivel social, económico, de tocar fondo. Yo digo, ¿qué tuvo que haber pasado en estas bellas almas para estar en esta situación? Entonces, el miedo, si no lo manejamos y dejamos que él nos maneje a nosotros, puede haber una posibilidad de que toquemos fondo. Y ahí pensamos que ya se acabó el show, la historia, la vida, nuestra participación en nuestra existencia. Pues, ¿qué crees? Te vengo a decir, hermana y hermano, de los múltiples multiversos, que si tú eres como yo, y no dudo que en tu vida haya pasado así algo de tocar fondo, te das cuenta que no pasa nada. Hay una frase de mi padre que ya no está en este plano, pero decía, mijo, del piso no pasa uno, ¿no? Cuando tenemos mucho miedo como de caer, perdón, en jerarquía, en importancia, en posibilidad económica, en fama, en reconocimiento. Y ahora que vivimos un poquito con todo esto como la película o como la obra de George Orwell de 1984 y pensamos, ¿no? y sentimos pues que tenemos una serie de hipervigilancia en la tecnología. Hasta a veces el sistema nos hace pelearnos a unos con otros para que tengamos enfrente de nosotros antes alguien que era una amiga, un amigo, una pareja, un familiar. A lo mejor, si se distorsionan las cosas, tengamos alguien que nos supervise. ¿Cómo que no hiciste esto si todo el mundo lo hizo? ¿Cómo que tú no estás pensando de esta manera si no lo hiciste? ¿Ok? Entonces empezamos con un miedo. Y la idea de ser un adulto en este mundo y de ser responsable es que los miedos los vas superando. ¿Pero cómo los vamos superando? ¿De verdad los vamos superando o los vamos maquillando? Porque cuando los empezamos a superar según nosotros, es que nos adaptamos a todo lo que todo mundo hace. Y digo, oye, mi querido Naje, ¿no habrás perdido ciertas libertades? ¿No habrás perdido cierta conexión con tu esencia? Cierta, ¿cómo le llamamos esto? Dignidad. ¿Y qué creen? En mi caso, no sé el de ustedes, yo sí he descubierto que he perdido ciertas cosas por no vivir las cosas que me dan miedo, por huir así desesperada e histérica y neuróticamente y casi psicóticamente del miedo. ¿Y qué creen? Cuando no manejamos bien ese miedo, cae uno en ese fondo de sufrimiento. Yo he caído en varios fondos de sufrimientos a lo largo de mi historia. Uno fue cuando yo, pero no se trata de yo esta cápsula, pero te puedo decir que he caído en muchos fondos de sufrimiento, en donde tuve que cambiar mi estilo de vida porque ya había de alguna manera mermado mi salud psicológica, emocional, que se diga del espiritual, económica, social, familiar. Entonces, esta cápsula está diseñada porque va a ser lo más cortito que puedo. Decirte algo, hermana y hermano de estos múltiples universos. No tengas miedo. Y si tienes miedo,
No tengas miedo de tener miedo. Te voy a explicar por qué. Por ahí alguna vez escuché una frase que dicen que lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Y por muchas décadas he creído eso. Como ahorita te lo he platicado, que si le tenemos miedo al miedo y tratamos de evitar el miedo en nuestra vida, entonces estamos yendo por un camino más evolucionado, ¿no? Más así, New Age, más de despertar de la conciencia. Y yo te diría una cosa. Así, tú decidas no tenerle miedo al miedo, o decidas que no te importe cuando le tienes miedo a algunas cosas, es una excelente situación para no caer en el fondo de sufrimiento, en una situación así profunda. Pero ahí te va. Todas y todos los que yo conozco que hemos caído en fondos profundos, en tocar fondo profundo, hemos descubierto, y quiero compartirte esto, que no pasa nada. Que ha pasado más todo lo anterior para llegar a ese tocar fondo. Que no pasa nada si ya no eres el ser más popular. Que no pasa nada si de un empleo en el que no eras feliz ya no estás. No pasa nada si aunque estabas aferrada o aferrado a una relación. ¿Y qué crees? Por alguna situación cambió esa situación, ese estatus, ese vínculo. No pasa nada. ¿Y por qué el tercer concepto que te quiero manejar el día de hoy es conectar con la fuente? ¿Ok? Yo me imagino que ya tu mente maravillosa, conectada con la fuente y sin miedo, se está dando la posibilidad de este diálogo interno para llegar a esto. Conectar con la fuente. Primero que nada, ¿qué es la fuente? Muchas personas a lo largo de la historia, a lo que es la fuente, le ha puesto muchos nombres. Le ha puesto Dios en masculino y en femenino. Por ejemplo, Shiva o Shakti. A lo largo de la historia, a la fuente, pues se le puede llamar a la madre tierra, a la conciencia cósmica, a la esencia de uno, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que la fuente tiene muchos apodos, o la fuente, ese gran arquitecto del universo, esa gran conciencia cósmica, esa inteligencia que siempre fue, siempre es y siempre será. Eso que permanece en todo tiempo y que hace que exista no solamente este planeta, esta vida, sino los múltiples multiversos, ¿no? Entonces, si la fuente, a lo que muchas personas les llamamos Dios, el gran espíritu del amor, etc., es tan grande, ¿no sería más importante conectarnos con la fuente que con el miedo? Yo sé que suena lógico y la respuesta casi inmediata es sí, claro. Sería mejor conectar con la fuente que con el miedo para no caer en tocar fondo. ¿Sí? Bueno, pues te tengo una noticia. Hay muchas prácticas, hay muchas herramientas de cómo conectar con la fuente. Estar en el aquí y en la ahora, a través de conectar con nuestra respiración, a través de contemplar, a través de estudiar un texto sagrado, un conocimiento ancestral, a través de, por supuesto, de la meditación, a través de caminar descalzos en la naturaleza, a través, por ejemplo, de actos que son las virtudes del corazón, como la compasión, la empatía, el amor incondicional, etc. Te quiero compartir esto. Tú sabes muy bien, y te vengo a recordar que tú sabes muy bien muchas herramientas, pero hay que ponerlas en práctica. Muchas herramientas que tienen que ver con conectar con la fuente. Que si hacemos Theta Healing, que si estamos en constelaciones familiares, que si vamos a terapia, que si estamos en una hipnosis regresiva y conocemos nuestras vidas pasadas, que si vamos a una ceremonia, que si conectamos con el arte, que si hacemos deporte. Conectar con la fuente, claro que lo sabemos. Y claro que lo hemos puesto en práctica. Y por supuesto que en diferentes grados nos ha dado resultados. Pues hoy te vengo a decir, para mí, la que hoy por todo lo que estoy viviendo en mi vida, y por supuesto entonces se vuelve un tema muy importante, es, a veces tenemos mucho miedo. Corremos del miedo y tocamos fondo por correr del miedo y no afrontar el miedo, no trascenderlo, no superarlo. Y por lo mismo, a veces no sabemos ni cómo nos desconectamos de la fuente y no sabemos ni cómo nos olvidamos
de que Dios vive en nosotros mismos y nosotras mismas como nosotros, que somos una expresión como de una gota de agua de toda esta fuente que es el mar, que somos una molécula de oxígeno, como somos en posibilidad de ser todo el cielo. Y así con la tierra misma. Este cuerpo es parte materia, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Y qué creen? Y somos parte de la madre tierra. Entonces somos parte del cielo, parte de la tierra, parte del mar. Somos el fuego porque hay dinamismo, porque en nuestra misma digestión hay fuego. Bueno, resumo esto de esta manera. La siguiente vez que tengas miedo, no corras huyendo de él. Párate enfrente. Yo lo estoy practicando. Y le digo, miedo, bienvenido a mi vida, pero no a gobernarla. Me puedes acompañar porque hay miedos sanos y tú me puedes ayudar cuando voy a cruzar una calle y veo un semáforo que no es adecuado cruzar, cuando puedo hacer una imprudencia. Para eso te quiero en mi vida. Y eres invitado, miedo, a mi vida. Pero no se te ocurra, miedo, quererte pasar de listo e invadir mi vida, afectar mi salud, hacerme un cobarde que prefiero que todo mundo externamente, o las circunstancias, o la gente que a veces no tiene, ¿no?, en las cúpulas, muchísimas ganas de cuidar a la gente, en ese momento decirle, no vas a gobernar mi vida. Yo te gobierno a ti, miedo. Así que ven como un asistente personal. Así que ven como lo que tú quieras, ¿no? Como una mascota, pero no vas a invadir mi vida. Entonces, vamos a evitar con eso el tocar fondo, porque aquel ser humano, aquella alma que se vuelve a conectar con la esencia y con el gran espíritu, no tiene nada que temer. Y entonces es cuando hacemos decretos y funcionan. Así es cuando subimos nuestra vibración y funciona. Así es cuando tenemos una fe que obra y funciona. Familia hermosa, hermanas y hermanos, de verdad, de todo corazón, los invito a que compartan en los comentarios cómo estás tú en tu relación con el miedo. ¿Se ha vuelto tu dueño, tu Dios y tu amo el miedo? ¿Estás corriendo y por correr te tropiezas y caes en tocar fondo en varias áreas de tu vida? Si es así, no te sientas con vergüenza. Si es así, no tengas miedo de decirlo, porque yo te comparto, a mí me pasa. Pero también te comparto que he asumido la responsabilidad de mi vida y que no me importa si me equivoco, pero me voy a equivocar conectando con mi esencia, reconectando mi alma con el gran espíritu, con la fuente. Bueno, familia, solamente te quiero decir que esto es lo que estoy viviendo en mi vida. Esto es lo que te quiero compartir. Siempre te quiero compartir lo mejor de lo que estoy pasando. Así esté pasando por miedos, por tocar fondos, pero siempre, así como hay oscuridad, hay el triple de luz. Y te invito a conectar con la fuente y que nos digas cómo, porque vivimos en una comunidad hermosa llamada humanidad, y si tú estás aprendiendo una nueva forma de trascender los miedos, así no tocar fondo y conectar con la fuente sagrada, divina, del amor, de la dicha y de la paz interior, por favor, ayúdanos. Por favor, acompáñanos en este camino de regreso a la fuente, al corazón, al alma y al amor. Que vive el amor.